Que Dios te bendiga, querido pueblo. Presta mucha atención a lo que voy a compartirte, porque esto no es un mensaje ligero, es algo que realmente va a sacudir tu espíritu. Hay un momento en el camino espiritual en el que Dios no te habla en suaves susurros, sino en silencio. No porque no te quiera, sino porque está esperando que comprendas que su negativa también puede ser una forma de protegerte. Muchos están lamentándose y preguntándose, ¿por qué me dejó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se desmoronó todo? Y el cielo te responde, porque esa persona no fue enviada para quererte, sino para ponerte a prueba. Escúchame con atención. Hay relaciones que llegan envueltas en tranquilidad, pero en realidad traen veneno. Hay abrazos que parecen dulces, pero fueron enviados para distraerte de tu verdadero llamado. Y si no aprendes a distinguir lo que hoy te acaricia, mañana podría arruinar tu propósito. No todo lo que se ve como amor proviene de Dios. A veces, el adversario utiliza las emociones para enmascarar una trampa. Y mientras tú dices, esto es una bendición, el Espíritu te está advirtiendo, no te unas, no es para ti, no te corresponde. Prepárate, porque hoy Dios va a abrirte los ojos. Vas a comprender por qué te cerró esa puerta, por qué rompió esa conexión y por qué alejó a esa persona de tu vida. Lo que parecía un rechazo en realidad fue un rescate. Hay cosas que pueden parecer agradables, pero no son lo que realmente necesitas. Hay vínculos que parecen venir del cielo, pero en realidad se originaron en la tierra o, incluso peor, fueron creados en el infierno para desviarte de tu propósito. Y cuando uno está enamorado, no siempre escucha la voz de Dios. Cuando los sentimientos gritan, el espíritu se apaga y empezamos a justificar lo que el cielo intenta detener. He visto a personas con una gran fortaleza espiritual, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, caer en un silencio confuso por una relación que Dios nunca aprobó. Aquellos que antes profetizaban, ahora dudan. Los que antes oraban con fervor, ahora lo hacen con temor. ¿Por qué sucede esto? Porque el enemigo no siempre ataca con tentaciones directas, muchas veces lo hace a través de distracciones emocionales. Él no te quita lo que detestas, te quita lo que realmente valoras. Por eso, hay relaciones que llegan con un aire de bendición, pero traen un mensaje escondido. Si te conectas aquí, te desconectas de allá. Recuerdo una vez, hace algunos años, cuando estaba convencido de que una persona en particular era parte del plan de Dios para mí. Todo parecía encajar: la amistad, las palabras, la emoción, pero había algo en mi interior que no me daba tranquilidad. Y déjame decirte, la paz es la voz del Espíritu Santo. Si la pierdes, aunque todo lo demás luzca perfecto, es momento de parar. Empecé a notar cómo mis oraciones se volvían superficiales, cómo mi mente se distraía y cómo la presencia que antes sentía con libertad ahora la buscaba entre nubes de duda, hasta que una noche el Espíritu me habló con fuerza. Juan Carlos, lo que tú consideras amor, yo lo veo como un obstáculo. Esa frase me rompió, pero también me liberó. Porque entendí que cuando Dios te pide que dejes ir algo, no está tratando de destruirte, está cuidándote. Existen luchas que no se ganan a través de la confrontación, sino mediante la obediencia. ¿Te has dado cuenta cuántas veces en las Escrituras Dios corta lazos por amor? Observa a Abraham, a quien Dios le dijo, «Deja tu hogar y a tu familia». No solo se refería a un sitio, sino a las conexiones que tenía. Dios entendía que mientras Abraham estuviera emocionalmente atado a su pasado, no podría recibir lo que le había prometido. Y hoy te pregunto, ¿cuántas promesas están esperando al otro lado de una ruptura que todavía no te decides a realizar? ¿Cuántas bendiciones no han llegado porque sigues aferrándote a alguien que ya no tiene un propósito divino en tu vida?
La Biblia menciona que Sansón se enamoró de Dalila, pero esa relación le costó su fuerza. No fue él quien fue derrotado directamente, sino su desobediencia emocional. Dalila no llegó con una espada, sino con caricias, y eso es lo que resulta peligroso. El adversario no siempre utiliza la guerra, a veces recurre al amor. Si lo que tú consideras amor te quita la tranquilidad, te aleja de la oración, enfría tu espíritu o te desvía de tu propósito, eso no es amor, es una distracción disfrazada. Dios no te otorgó un corazón para que lo entregues a quien no sabe cuidar de su propia alma. Por eso hay vínculos que duelen al finalizar, pero duelen porque estaban ocupando un espacio que no les correspondía. He conocido a jóvenes que lloran porque una relación se acabó y me dicen: «Pastor, siento que sin esa persona no puedo seguir adelante». Y yo les contesto: si sin esa persona sientes que no puedes continuar, entonces esa persona ya se había convertido en tu Dios. Dios no comparte su trono con nadie, y a veces tiene que quitar lo que ocupa su lugar para que su presencia vuelva a ser el centro. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, empiezan a aparecer las señales. No necesariamente te habla de forma audible, pero te da síntomas espirituales. Pierdes la tranquilidad, pierdes la alegría, sientes un peso en el corazón, empiezan las peleas sin razón y, aunque trates de solucionarlo, todo se va rompiendo más. No es que Él esté triunfando, es que Dios está deteniendo algo que tú no tuviste el valor de cerrar. Hay personas que llegaron a tu vida solo por un tiempo, no por destino, pero te encariñaste tanto con ese momento que ahora no puedes aceptar que ha cambiado la temporada. Y escúchame bien, cuando intentas mantener vivo lo que Dios ya ha cerrado, esa relación se convierte en un ídolo y recuerda que el ídolo siempre acaba destruyendo a quien lo adora. Sé que esto duele, sé que lo estás pensando, pero si Dios es amor, ¿por qué me quitaría algo que tanto valoro? Porque el amor de Dios no es solo una emoción, es eterno y Él ve lo que tú no puedes ver, el futuro. Mira cómo esa relación, aunque hoy parece buena, mañana puede convertirse en la cadena que te lleve a la ruina. Dios no destruye, Dios libera y muchas veces lo hace quitándote lo que creías que era esencial. Por eso, no te pongas a llorar cuando una puerta se cierre. Agradece, porque tal vez detrás de esa puerta había un verdadero lío. Déjame hacerte una predicción. Lo que Dios te quita por obediencia, te lo devuelve multiplicado en propósito. Cada no de Dios es una protección que no ves, y cada separación divina abre la puerta a una nueva revelación de quién eres en Él. Mientras te lamentas por lo que se fue, el cielo está preparando algo que no solo te va a querer, sino que también te va a motivar a cumplir con el propósito para el que fuiste creado. Así que, en vez de preguntarte por qué se fue, empieza a decir: «Gracias, Señor, porque me libraste a tiempo». Dios no quiere que sigas atado a lo que no fue hecho para tu destino. No te aferres al sufrimiento, aférrate a la obediencia, porque el amor verdadero nunca te aleja de Dios, sino que te acerca más a Él. A veces pedimos señales del cielo, pero cuando el cielo no nos las da, las pasamos por alto porque no se ajustan a lo que deseamos. El corazón humano tiende a escuchar lo que le conviene, en lugar de lo que realmente dice Dios. Y ese es el mayor riesgo para un creyente, cuando el deseo se vuelve más fuerte que la obediencia. Hay ocasiones en las que Dios no te dice que no de manera verbal, sino que lo hace a través de las circunstancias. Te quita la tranquilidad, cambia el ambiente a tu alrededor, te aleja de la conexión espiritual, te revela cosas que antes no notabas y, en lugar de discernir, lo interpretas como un ataque. Pero no siempre se trata de una lucha, a veces es una intervención divina. Si lo que estás experimentando apaga tu pasión, no proviene del Espíritu Santo,
Si para mantener esa relación necesitas distanciarte de Dios, entonces lo que crees que es amor, en realidad es una trampa emocional. La Biblia menciona que Jonás desobedeció el llamado de Dios y se subió a un barco equivocado. Y por estar en ese barco, todos los que lo acompañaban comenzaron a enfrentar una tormenta. Presta atención a esto. Hay personas que traen tormenta a tu vida simplemente porque no deberían estar en tu barco. Existen relaciones que no son malas en sí mismas, pero no son adecuadas para lo que buscas. Son personas que no tienen la intención de hacerte daño, pero sí pueden frenar tu camino. Y el adversario lo sabe. Por eso, en muchas ocasiones, utiliza lo emocional para obstaculizar lo espiritual. Cuando Dios no desea que estés con alguien, lo primero que hace es quitarte la paz. Esa es la señal más evidente. La paz no se puede explicar, se siente. No importa cuán atractiva parezca la relación, si tu espíritu no está en calma, no sigas adelante. El amor humano se experimenta, pero el amor divino se discernir. Dios nunca bendecirá una relación que vaya en contra de su palabra. Puedes llorar, insistir, orar, lo que quieras, pero si esa conexión te aleja de su presencia, el cielo no la apoyará. Recuerda a Sansón y Dalila. Sansón no perdió su fuerza en el instante en que Dalila lo traicionó. La perdió el día que decidió ignorar la voz de Dios para satisfacer sus emociones. De la misma manera, muchas personas pierden su fortaleza espiritual, no porque el adversario las haya derrotado, sino porque prefirieron sus deseos por encima de su propósito. Y no me malinterpretes, Dios no está en contra del amor. Él mismo es amor. Sin embargo, el amor que proviene de Dios nunca te llevará a desobedecer su palabra. Él nunca te uniría con alguien que te aleje de la oración, que apague tu entusiasmo por servir o que te haga dudar de tus creencias. Cuando Dios no respalda una relación, comienza a mostrar señales de alerta. Pequeñas grietas, conversaciones extrañas, actitudes que te roban la alegría. Pero, como estás cegado por la emoción, justificas todo, diciendo que todos tenemos defectos. Sí, es cierto, pero los defectos no son el problema. El verdadero problema surge cuando esos defectos destruyen tu conexión con Dios. Y si el Espíritu Santo tiene que luchar contigo para que comprendas lo que ya te ha revelado, es porque te ama demasiado como para dejarte en paz. Yo recuerdo una ocasión en la que estaba aconsejando a una chica de la congregación. Ella estaba llorando y me decía: «Pastor, sé que esta relación no está bien, pero siento que sin él no soy nada». Y en ese momento el Espíritu me llevó a responderle: «Hija, si sin él no eres nada, entonces él se ha convertido en tu ídolo y Dios va a desmantelar todo ídolo que ocupe el lugar de su gloria». Pocas semanas después, esa relación terminó. Aunque ella se sintió muy triste al principio, meses después compartió: «Ahora comprendo que no era amor, era solo dependencia. El amor que proviene de Dios no te encadena, te libera. Dios te quiere tanto que si es necesario, romperá lo que te sujeta para que puedas avanzar». Y repito, no siempre es la otra persona quien cierra la puerta. A veces es Dios mismo protegiéndote de lo que no te atreves a dejar ir. ¿Y sabes cuál es el error más frecuente? Intentar cambiar a los demás, pensar que con oraciones todo se soluciona, aun cuando el Espíritu ya te ha dicho que no. Hay cosas que no se transforman con oración, sino con obediencia. No pidas a Dios que bendiga lo que Él nunca ordenó. Reza para que te dé la fortaleza de dejar ir lo que no forma parte de su plan. Observa el caso de Abraham y Lot. Los dos recibieron bendiciones. Ambos compartían el mismo camino. Sin embargo, llegó un instante en que sus trayectorias debían divergir. No porque Lot fuera una mala persona, sino porque su destino no coincidía con el llamado de Abraham. Hay individuos que no son malos, simplemente ya no tienen cabida en la nueva etapa que se avecina. Y Dios,
en su infinita sabiduría, permite que surjan roces, distancias y malentendidos, no para romper la relación, sino para orientarte hacia tu propósito. La separación fue crucial para que Abraham pudiera contemplar la tierra prometida. Hay cosas que no podrás percibir hasta que sueltes a quien no debías llevar contigo. A veces, Dios corta lazos no porque odie, sino porque ama. No porque rechace, sino porque está preparando algo mejor. Y si te aferras a lo que Él ya ha decidido cortar, el sufrimiento será más intenso. Cuando una relación no cuenta con la aprobación de Dios, el ambiente espiritual se enfría. Ya no sientes alegría al orar, ni pasión al servir. Comienzas a ocultar cosas, a justificar actitudes, a aceptar lo que antes sabías que no estaba bien. Es en ese momento cuando el Espíritu Santo alza su voz. Te despierta, no te quedes estancado aquí. Y si no prestas atención, entonces Dios permite que todo comience a desmoronarse, no para humillarte, sino para liberarte. Porque mientras intentas mantener vivo lo que Él ya decidió cerrar, estás retrasando el cumplimiento de su plan en ti. El amor que proviene del cielo no te destruye, te construye, no te quita tiempo de oración, te motiva a buscar más. No te aleja del altar, te guía hacia Él. Así que si la persona con la que estás apaga tu pasión, no es la persona adecuada para ti. Si cada vez que oras sientes algo incómodo dentro de ti, pon atención. Si tienes que ocultar tu relación del Espíritu, esa relación no fue enviada por Él. Y aunque duela dejarlo ir, es mejor llorar por obedecer que reír viviendo fuera de su voluntad. Dios nunca te pedirá algo que no tenga un propósito. Cada renuncia conlleva una nueva oportunidad. Quizás hoy no lo comprendas, pero mañana dirás: «Gracias, Señor, porque me alejaste de quien iba a hacerme daño y me preparaste para quien me va a impulsar hacia adelante». Porque el amor genuino no se edifica en la desobediencia, sino que se construye sobre la obediencia, y quien realmente está destinado para ti no te quitará. Dios te acercará más a Él. Hay momentos en el camino espiritual en los que Dios no te quita algo como un castigo, sino para protegerte. Sin embargo, el corazón humano no capta eso con facilidad. Cuando Dios te pide que sueltes, el alma clama, los sentimientos se manifiestan y la carne lucha. Y aún así, es en ese instante donde la obediencia se vuelve más crucial que la emoción, porque no siempre perder significa fracasar. En el reino de Dios, muchas veces perder es avanzar. Lo que hoy te hace llorar, mañana lo comprenderás, como una puerta que Dios cerró para cuidar de tu propósito. El apóstol Pablo lo entendió con una claridad asombrosa. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 7, se menciona: «Pero cuántas cosas consideraba como ganancias, las he valorado como pérdidas por amor a Cristo». Pablo se dio cuenta de que no todo lo que brilla merece ser guardado, que hay cosas que parecen ser bendiciones, pero en realidad se transforman en distracciones. Y cuando Dios decide que algo o alguien debe salir de tu vida, lo hace con una precisión divina. Él ve lo que tú no puedes percibir. ¿Te imaginas lo que esa relación podría costarte en unos años? Observa la atadura emocional, el desvío espiritual, la desviación del propósito, y antes de que te causes daño, interviene. Sin embargo, lo que muchos no comprenden es que la intervención divina al principio se siente como una pérdida. Es ese momento en el que lloras, en el que te preguntas: ¿por qué, Señor, si esto parecía bueno? Y el cielo responde: porque no todo lo que parece bueno proviene de mí. Recuerdo una ocasión en mi camino con Dios, cuando el Señor me pidió que dejara ir a alguien a quien valoraba mucho. No había pecado, no había disputa, pero había algo que me impedía avanzar en mi interior. Oraba y solo escuchaba un eco de silencio, ayunaba y no obtenía respuesta.
hasta que una mañana el Espíritu Santo me habló con una voz clara en mi interior. Si sigues aferrándote a eso, perderás lo que tengo reservado para ti. Esa fue una de las noches más largas que he vivido, porque comprendí que el verdadero amor hacia Dios se pone a prueba en el altar del desapego. Y mientras lloraba, recordé las palabras de Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor corrige a quien ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. En ocasiones, la disciplina de Dios no llega como castigo por pecado, sino como guía hacia un destino. Él te enseña a dejar ir lo que no es eterno para que abraces lo que verdaderamente te pertenece en su plan. Muchos hijos de Dios confunden la persistencia con la fe. Piensan que seguir insistiendo en una relación que Dios ya ha cerrado es una muestra de amor, cuando en realidad es una señal de desobediencia. Si hay algo que te roba la tranquilidad, si algo apaga tu chispa, si algo te aleja del altar, no sigas insistiendo, porque la voz del Espíritu no va en contra de la paz del alma. La Biblia dice en Isaías, capítulo 26, versículo 3, «Tú mantendrás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti se mantiene firme, porque en ti ha puesto su confianza». Esa paz es la señal de que estás en el camino correcto. Cuando la pierdes, es un indicativo de que algo no está bien. Y quiero que escuches esto con el corazón abierto. Dios nunca te pedirá que dejes ir algo sin tener algo mejor preparado para ti. Su esencia no es quitarte para dejarte vacío, sino quitarte para llenarte de algo superior. Por eso dice en Juan, capítulo 15, versículo 2, «Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quitará, y todo aquel que da fruto, lo limpiará para que dé más fruto». Cuando Dios corta, no destruye, limpia. Cuando se detiene, no rechaza, prepara. Hay personas que aún están orando para que Dios les devuelva lo que Él mismo les quitó. Pero déjame decirte una verdad que te liberará. Lo que Dios quita, nadie lo puede devolver. Si Él lo ha hecho, es por amor. Y si es por amor, es porque te está protegiendo de un gran problema. Hay momentos en la vida en los que la voluntad de Dios puede parecer una separación, pero en realidad es un acto de salvación. Reflexiona un momento. ¿Qué habría pasado con Abraham si no hubiera dejado ir a Lot? En el libro de Génesis, capítulo 13, versículo 14, se dice: «Y Jehová le habló a Abraham, después de que Lot se separó de él, levanta ahora tus ojos y observa desde el lugar donde te encuentras hacia el norte, el sur, el este y el oeste». La promesa no se reveló hasta que se llevó a cabo la separación. Hay visiones que no se abren hasta que decides soltar. Cuando retienes lo que Dios quiere que entregues, frenas tu propia bendición. Estás aferrándote a lo que debería ser una lección, no algo permanente. El Señor desea enseñarte a amar sin perderte a ti mismo, a cuidar sin convertir en ídolo, a acompañar sin reemplazar su presencia. Por eso, en Mateo, capítulo 10, versículo 37, se dice: «El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere más a su hijo o hija que a mí, no es digno de mí». Esto no quiere decir que no debas querer, sino que tu amor debe tener un orden. Primero Dios y después lo demás. Cuando ese orden se quiebra, la bendición se distorsiona. Y aquí está la lección que el Espíritu Santo quiere que guardes en tu corazón. No todo lo que te duele perder es realmente una pérdida. A veces, perder es la única manera de ganar. El Señor se preocupa más por tu destino eterno que por tu bienestar emocional. Por eso, si tiene que romper algo pasajero para salvarte para siempre, lo hará. Y cuando te entregas, cuando le dices: «Señor, aunque me duela, que se haga tu voluntad», algo poderoso ocurre. Romanos capítulo 8, versículo 28, lo respalda. Y sabemos que a quienes aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, es decir, a aquellos que son llamados conforme a su propósito.
No dice que algunas cosas, dice que todas, incluso las separaciones, incluso las lágrimas, incluso las despedidas, todo colabora para tu bien si decides confiar en Él. Por eso, cuando sientas que Dios te está quitando algo, no te apresures a aferrarte a lo que se va. En cambio, busca a quien permanece. Él no arruina tus planes, los ajusta. No te quita la felicidad, la purifica, no te deja vacío, te llena con su propósito. Y cuando logras obedecer, cuando sueltas con fe, algo nuevo empieza a surgir dentro de ti. El corazón se limpia, el espíritu se fortalece y la mente se aclara. Dejas de orar desde el deseo y comienzas a hacerlo desde la voluntad de Dios. Esa es la auténtica madurez espiritual. Confiar en que si Dios te dice que no, es porque está cuidando el sí que vendrá. Cuando Dios te pide que sueltes algo, no es el final de la historia, apenas es el inicio de una nueva. El proceso de desprenderse nunca acaba en vacío, siempre culmina en restauración. Dios no te quiebra para dejarte en el suelo, te quiebra para reconstruirte con bases más sólidas. Hay heridas que no sanan con el tiempo, sino con obediencia. Y cuando decides obedecer, aunque el alma tiemble, el cielo se mueve a tu favor. Porque el Señor jamás deja sin recompensa a quienes se atreven a renunciar por amor a Él. Observa lo que dice el Salmo 34, versículo 18. Jehová está cerca de los de corazón quebrantado y rescata a los de espíritu afligido. Dios no se aleja de quien está sufriendo, al contrario, se encuentra más cerca que nunca. Tu dolor no aleja a Dios, sino que lo atrae. Tus lágrimas no pasan desapercibidas, son contabilizadas, registradas y convertidas en un propósito. Hay quienes creen que al obedecer y perder algo, se quedarán solos. Sin embargo, nadie que sigue al Señor acaba vacío. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 10, se dice: Y Jehová quitó la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos y le devolvió el doble de todo lo que había tenido. Job lo perdió todo, pero nunca su fe. Y cuando decidió dejar de lado el rencor y confiar en Dios, llegó la restauración en abundancia. Lo mismo sucede cuando dejas una relación que Dios te pide soltar. Al principio parece que pierdes, pero el final es multiplicación. Cuando Abraham decidió obedecer y se separó de Lot, Dios le reveló la tierra que le había prometido. Cuando José fue traicionado y vendido, Dios lo llevó a vivir en el palacio. Cuando David fue perseguido por Saúl, Dios lo colocó en el trono. Cada pérdida en el plan de Dios representa un avance hacia el cumplimiento de su propósito. Dios no busca hacerte sufrir, sino que quiere formarte. Hay lecciones que solo se aprenden con el corazón roto, porque cuando todo marcha bien, tendemos a confiar en nuestras propias fuerzas. Pero cuando se rompe algo que valorábamos, aprendemos a depender completamente de Él. El profeta Jeremías escribió en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca fallan sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esto significa que aunque ayer hayas perdido algo, hoy Dios puede comenzar de nuevo contigo. Su fidelidad nunca se agota y su propósito sigue adelante. Es fundamental comprender esto. Dios no te solicita que sueltes solo para alejarte, sino para prepararte para lo que viene. Hay cosas que no podrás recibir hasta que te deshagas de lo que te estaba frenando. Cuando Ana entregó a Samuel, no lo perdió. Al contrario, su entrega marcó el comienzo de su bendición. En la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 21, se dice que Jehová visitó a Ana y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel iba creciendo ante Jehová. Lo que Ana dejó ir en obediencia, Dios se lo devolvió multiplicado. Así te pasará a ti.
Lo que entregues por obediencia, Dios lo convertirá en un testimonio. El amor que pensaste que ibas a perder, Él lo sustituirá con su paz. La soledad que creíste que duraría para siempre se transformará en una conexión con su presencia. Pero hay una condición en el proceso de restauración: no mires hacia atrás. En el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 26, se cuenta que la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Mirar hacia atrás es dudar de la bondad de Dios. Es pensar que lo que dejaste atrás era mejor que lo que está por venir. Es como quedarte atrapado en un pasado que ya no tiene lugar. Por eso, el Espíritu Santo te dice hoy: no mires hacia atrás, sigue adelante, lo que está por venir es mucho mejor. Y si en ocasiones tu corazón grita: Señor, pero tengo miedo de estar solo, Él te responde con el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy a tu lado. No te desanimes, porque yo soy tu Dios que te da fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi mano derecha llena de justicia. No estás solo, nunca lo has estado. Dios mismo camina contigo en medio de los cambios. Cuando confías en el no de Dios, estás abriendo la puerta a su sí eterno, porque el Señor no quita para hacerte sufrir, sino para purificarte. No aparta para castigarte, sino para colocarte en el lugar que te corresponde. Mira la historia de Ruth. Ruth perdió a su marido, su estabilidad y su hogar. Todo parecía haber llegado a su fin, pero en medio de su sufrimiento tomó una decisión que transformó su futuro. En el libro de Ruth, en el primer capítulo y en el versículo 16, se dice: no me insistas en que te deje y me aleje de ti, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú habites, yo también habitaré. Tu gente será mi gente, y tu Dios será mi Dios. Esa entrega la llevó a formar parte de la genealogía de Cristo. Dios transformó su pérdida en un linaje lleno de promesas. Lo que parece ser un final para Dios es solo el comienzo. Cuando sueltas en el momento adecuado, el cielo empieza a actuar. La mano invisible de Dios comienza a abrir puertas que tú nunca podrías abrir por ti mismo. Por eso, no te preocupes. Si en este momento Dios te está alejando de alguien, no lo veas como un castigo, sino como una señal de que estás siendo promovido. Hay relaciones que solo fueron útiles por un tiempo, sirvieron para enseñarte, no para que estuvieran contigo para siempre. Y si Dios está limpiando tu entorno, es porque está a punto de darte algo mucho mejor. En el libro de Juan, en el capítulo 13 y en el versículo 7, Jesús le respondió: lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo comprenderás más adelante. Esa es la promesa para quienes están obedeciendo, aunque sea entre lágrimas. Hoy tal vez no lo comprendas, pero mañana dirás: si no hubiera seguido el camino, habría perdido el propósito. Y cuando ese día llegue, al mirar hacia atrás y ver todo lo que Dios ha dispuesto, vas a darte cuenta de que cada pérdida fue en realidad una forma de protección. Cada lágrima se convirtió en una semilla, cada no fue una bendición enmascarada. Dios siempre recompensa la obediencia. Puede que no sea al instante, puede que no sea de la manera que esperabas, pero su fidelidad nunca falla. El proceso de restauración inicia cuando dejas de cuestionar el por qué y comienzas a declarar el para qué. El por qué se enfoca en el pasado, pero el para qué se centra en el propósito. Así que si en este momento sientes que el Señor está cerrando puertas, no te resistas, entrégate, confía y espera, porque el Dios que te pidió soltar es el mismo que te levantará con doble honra. Y cuando Él restaura, no lo hace como antes, lo hace mejor, más puro, más santo y más alineado con su gloria. Hermanos, hoy hemos descubierto una verdad que muchos pasan por alto.
Cuando Dios dice que no a una relación, no te está rechazando, sino que te está cuidando. No siempre comprendemos sus planes en el momento, pero cada separación, cada sufrimiento, cada lágrima que derramamos con obediencia tiene un sentido. La Biblia nos recuerda en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a quienes aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, es decir, a aquellos que son llamados según su propósito. Cada ruptura, cada despedida, incluso lo que duele, contribuye a tu bienestar. Dios nunca pierde a nadie que confía en Él. Hoy quiero hacerte una pregunta directa. ¿Estás dispuesto a dejar ir lo que no es de Dios en tu vida? Aunque duela, ¿estás listo para seguir su voz por encima de tus emociones? Porque solo quien aprende a soltar con fe puede recibir lo que Dios tiene preparado. No estás solo. Dios te acompaña, te sana y te prepara para un futuro mejor. Quizás hoy sientas un vacío, pero Él llenará ese espacio con propósito, paz y bendiciones. Recuerda lo que dice Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy a tu lado. No te desanimes, porque yo soy tu Dios, que te da fuerzas. Siempre te apoyaré, siempre te sostendré con la mano derecha de mi justicia. Hijo, hija de Dios, hoy es el momento de tomar una decisión, de soltar con obediencia y confiar plenamente. Entrega al Señor lo que Él te ha pedido. Suelta. Ríndete al propósito divino y deja que su restauración empiece en tu corazón. Si esta palabra ha tocado tu vida, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesite escuchar la voz de Dios hoy y suscríbete a este canal para recibir más mensajes que edifican, fortalecen y te acercan cada día más al corazón de Dios.